El biograma integral de la familia y su comportamiento. Tema interesante, donde vamos a tocar diversos aspectos de las cuestiones de la especie humana, de la familia, del hombre, de la mujer, del comportamiento que tenemos, de cómo a veces reaccionamos de manera distinta frente a los mismos estímulos o diferente. Para hablar sobre este tema tenemos el privilegio de que nos acompañe hoy el doctor Rolando Tamayo Salmorán, a quien ustedes ya conocen, quien ha estado con nosotros en otros programas, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le doy la más cordial bienvenida, maestro. Muchas gracias, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, muy amable, Julián, que me invites, muy amable. Gracias. Es importante en un tema así, por ejemplo, que ustedes que nos hacen el honor de recibirnos en su hogar y que como saben, porque nos ven, este programa es una realidad, recuerde que tenemos un correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o nos puede llamar al 56 39 22 35 y como siempre a la misma distancia, con la misma medida, nosotros le contestamos y le damos respuestas o aceptamos sus sugerencias, como ocurrió en este caso. Yo le preguntaría al maestro Tamayo, así como para empezar de una manera clara como siempre y importante, que nos dijera el marco de referencia, maestro, porque incluso la palabra biograma en sí no es común. Entonces, desde el punto de vista propio de la Real Academia de la Lengua, si usted busca este término, bueno, ni siquiera está en el propio diccionario, entonces, ¿qué mejor que el maestro para que nos diga a qué vamos a entrar hoy? Me parece una pregunta muy acertada, sobre todo para iniciar este tipo de comentarios. La expresión biograma, por supuesto, está pues tomada, es un manejo extensivo de la expresión programa, sobre todo para el uso de lenguajes artificiales. Antes había un término más oscuro, aunque también muy ilustrativo, diciendo que todas las especies están wired, de cierta manera. Digamos, nosotros diríamos alambradas. Era todavía muy poco alusivo a lo que hacían las especies. La idea del biograma de la especie es no concebir qué analogía tiene la especie humana o cualquier otra especie con las máquinas o con la inteligencia artificial, o como decir, sino simplemente es una generalización empírica de lo que uno ve y constata. Las hormigas se comportan como hormigas. Y curiosamente, no pueden hacerlo de otra manera. Ese es el biograma de su especie. ¿Y los humanos? Los humanos, como cualquier especie, tienen un biograma que les es exclusivo. Las hormigas solo pueden hacer cosas de hormigas, ¿y los humanos? Las avispas de avispas, y los humanos hacen cosas de humanos, que no lo pueden hacer otras especies. Permíteme, eso es importantísimo, muy interesante, porque si estamos hablando del biograma integral de la familia y su comportamiento, vamos a escuchar de labios del maestro Tamayo por qué los humanos, la especie humana, reaccionamos de tal o cual forma, y como él dijo, solo somos capaces, parece, como decía el maestro Recasén Siches, una verdad de perogrullo, pero es tan profunda que efectivamente, ¿cómo podría, maestro, un humano actuar como hormiga? Imposible. Simplemente cargar lo que la hormiga carga sería absolutamente, bueno, al menos lastimoso. Lo que es muy claro con respecto a esto es, simplemente pensemos lo siguiente:
El hombre, entre sus fechorías, por ejemplo, inventó los impuestos. El impuesto sobre la renta, el IVA. La hormiga no se le ha ocurrido establecer impuestos. Porque es hormiga. Nadie en el hormiguero paga impuestos, tampoco en la colmena. Y así hay muchas cosas que los animales no pueden hacer porque no está en el biograma de su especie. Su organización no puede exceder los límites que su biograma le ha permitido, pero sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. ¿Por qué hay un biograma establecido de las especies? Porque la respuesta, esa es la respuesta a la selección natural. No podría haber sobrevivido de otra manera. Las especies que existen porque responden a un biograma genético, y en nuestro caso genético y cultural adicionado, que ha permitido a la especie la supervivencia. Los homínidos, por ejemplo, que no adoptaron ese biograma, se extinguieron, como el Australopithecus robustus o como el Cromañón. Los biogramas de la especie son las conductas exitosas que han permitido a las especies sobrevivir. Es pues muy importante pensar que no se puede hacer de otra manera. Y sólo así fue posible la supervivencia de las diferentes especies. Muchas, en el transcurso de la historia de la Tierra, fueron extinguiéndose, otras adaptándose, habiendo mutaciones, es decir, toda la idea del biograma de la especie, según todos los etólogos, pues proviene simplemente como de la presión que ejerce la selección natural. Perdón, maestro. Entonces, creo que es muy importante para nuestra distinguida teleaudiencia decir hasta este momento que esta primera descripción, que no definición, porque no hay ni género próximo ni diferencia específica, como bien ha dicho el maestro Tamayo, derivado de esta palabra programa, y con toda claridad aplicado a los seres humanos, que solo vamos a poder actuar como tales. ¿Qué podemos hacer? Normas jurídicas, culturales, sociales, solo nosotros los humanos podemos hacer. Entonces, ¿hasta dónde, maestro Tamayo, en este supuesto, porque nos importa mucho siempre la familia, el derecho familiar, estamos inmersos en algo que por qué de repente a nuestra propia especie se le ocurre que debe haber poligamia, poliandria, matrimonio de personas del mismo sexo, y todo eso en lo que estamos metidos? La idea de familia, y creo que puede ser en mucho una idea incómoda, es lo siguiente. La familia, voy a decir humana, aunque como con lo que no, es importante. Con lo más importante es Perdón, maestro, saber, es que hay otras clases de familias, por eso es importante. Es muy probable que requiera usar la expresión humana, Claro. por los usos exageradamente extensivos que hay, tanto en zoología, en biología, es decir, podemos decir la familia Minerales. de los quirópteros. Familia de minerales. Entonces, en fin, la familia humana es una respuesta exclusiva de los humanos para un momento de la supervivencia. Es una adaptación impresionante que se produce cuando el homo depredador se convierte y cambia su organización por una razón que quizá, bueno, es muy sabida a nivel científico, pero curiosamente no es un conocimiento que se haya divulgado
notablemente, quizá por muchas razones que son muy, bueno, muy entendibles en la historia. Pero la familia es una respuesta que el hombre tiene que realizar para sobrevivir. Como todas las adaptaciones a las presiones biológicas de selección natural, no le inventó nadie. Viene con él. Es decir, a nadie se le ocurrió decirle a él, anoche ¿qué creen? Se me ocurrió que la familia. Entonces, unos papás, unos mamás. No, es como dice Adam Smith, la familia es un producto de mano invisible. Adam Smith Natural, podría decir. Lo decía por el mercado. El mercado existe por mano invisible. Tampoco un señor dijo, fíjense que anoche se me ocurrió la ley de la demanda y un tío mío tiene la de la oferta. Y entonces la idea de el precio también lo hemos así. Entonces, el mercado es un producto de mano invisible, pero especialmente y exclusivamente humano. La familia es un producto de mano invisible, es un resultado así totalmente humano a la respuesta de la supervivencia. ¿Cómo fue y cuál es esta respuesta aparentemente ignorada? Como digo, no a nivel científico, sino pues a nivel de conocimiento común. Sí, de conocimiento común. Ocurrió que un día la mujer, contrariamente a lo que sucedía con muchas de las especies y con sus primos así, algunos primates, Primos. que sí, se volvió receptiva prácticamente todos los días de su edad madura. Eso descompuso totalmente la estructura de la comunidad. La estructura de la comunidad, como siguen siendo prácticamente todas las especies, tiene una organización concéntrica. En medio, los machos dominantes. Después, las hembras que están así, en la disposición de procrear y participar en la pool de genes. Después viene el círculo donde se instalan lo que los antropólogos llaman cadet, que es el joven que pretende llegar un día al círculo dominante. Después están otras hembras que no participan en el pool de genes y los otros, los animales de la periferia, que son los que han perdido el grupo dominante, han sido vencidos y se tienen a la periferia. Entonces, perdón, maestro, esta primera explicación es tan importante que no podemos dejarla pasar, sobre todo porque el tiempo está encima. Voy a hacer un corte y vamos a regresar a retomar este concepto, del hombre, la hembra, el cadet y lo que sigue, porque es fundamental, porque recuerden ustedes, estamos hablando del biograma integral de la familia, de su comportamiento y por qué, como dijo el maestro Tamayo, todos los humanos nos comportamos igual. En un momento regresamos con ustedes. La periferia. Luego, estamos hablando del tema sobre el biograma integral de la familia y su comportamiento. Estamos con la presencia del maestro Rolando Tamayo y Salmorán, profesor emérito de nuestra alma mater,
Y precisamente antes del corte les señalábamos cuestiones fundamentales que se refieren a la organización familiar. El maestro Tamayo se refería a estas cuestiones de la relación del macho, la hembra, lo que esto va a originar, ese círculo concéntrico que se origina en medio y va a tener efectos hacia afuera, y cómo cuando el hombre evoluciona, cuando camina, cuando cambia de lugares, también van a cambiar las estructuras de la familia. En este sentido le preguntaría yo al maestro Tamayo, siempre dentro del supuesto del biograma de la familia, ¿de qué manera, maestro, podemos explicar a la distinguida teleaudiencia este comportamiento que tenemos los seres humanos, la especie, al llegar a la familia, donde, bueno, antes hablábamos de la nuclear, del papá, el paterfamilias, etcétera, y cómo esto cambia, y hoy, ¿qué podemos decir, qué podemos con su sabiduría transmitir a las personas sobre esta cuestión del biograma familiar? Bueno, lo que hay que tener muy presente es que el biograma de la especie Homo tiene como respuesta a la desintegración concéntrica del depredador homínido es la creación como producto de mano invisible. Su respuesta fue la familia. ¿Cómo fue que se produjo? El individuo que antes no tenía acceso al pool de genes, no podía aparearse, es decir, mucho menos entonces participar en la recreación del grupo, de repente tuvo la oportunidad de tener pareja. En el momento que la hembra se vuelve receptiva, entonces la pareja se vuelve parte del biograma de cada un miembro, un individuo de cada especie. Cada individuo tiene su imperativo vital y en ese momento va a incluir a su pareja como parte de ese imperativo que va a defender, como dice Conrad Lorenz, si es necesario, hasta la muerte. Son los momentos, empieza a aparecer el momento crítico en casi todos los individuos. Entonces, ¿qué pasa con eso? La pareja empieza a producir un cambio de actitudes mentales muy drástico. Como dice Dobzhansky, uno de los resultados es la aparición del afecto, con todo lo que eso trae por delante, porque si el afecto da seguridad, alegría, así, bueno, también da tristezas, penas. Y con una de esas circunstancias pasan muchas cosas. Los cambios que sufre la mujer van a traer muchos cambios de tipo fisiológico, en general, mucho. La mujer tiene a un primate vulnerable. Nace muy vulnerable. Su infancia, su primera infancia es muy vulnerable. ¿Qué puede hacer ahora que le ha crecido el cráneo? Es decir, lo tiene que cuidar durante mucho tiempo. Proteger. La prolongación de la relación madre-hijo es larga, bastante larga. Y proveer le corresponde al hombre y también es por un largo periodo. Después puede ocurrir, como muy probablemente sucedió, el hombre dejó de ser depredador, tenía que proveer en un lugar de asentamiento y no tenía otro recurso más que la caza. Había dejado de ser recolector, no existía la agricultura. Entonces, correspondía mucho a la mujer, y por eso los linajes, la filiación fue estrictamente cognada. No podía haber filiación de agnados.
el linaje es absolutamente femenino, madre a hijos. Hay muchas historias relativas y se podía revisar la mitología de todas las culturas históricas en cómo sucede. Que ella sabe quiénes son sus hijos. Ella sabe quiénes son, Y él no. pero lo más importante es que ellos saben quién es su madre. Esa cohesión hace que se prolongue por muchísimos siglos. La dinastía, por ejemplo, de imperial, se hace a través de la ultimogénita de la familia, del linaje. Por eso los emperadores casaban a sus últimas hijas con quien adoptaban como emperador. Jesús de Nazaret, María es la ultimogénita de la familia de David, por eso Jesús es rey de los judíos. Todo ese tipo de cosas se marca desde aquella idea del linaje totalmente agnado. Como decía Juan Jacobo Bachofen, ese es el periodo de la primera respuesta que se da a la destrucción de la organización que tenía el homínido parecido a los primates, a los demás primates y a los otros animales, sí, que son siempre tienen que tener líderes de machos dominantes. Ahora desapareció esa historia. El hombre es cazador, pero aquí se queda la madre con sus hijos. Pasa un problema. Como se dice en francés, los fils cadets, el hijo primogénito, no tiene más mujeres que su madre. Y entonces se empieza a ver, a través de los años, prole defectuosa. Esa idea del incesto en las comunidades primitivas es una de las reacciones más impresionantemente inteligentes que han producido los humanos. Prohibir el incesto. Ahí viene un poco la explicación muy clara que tiene Aurelio Gelio y todo de cómo es la familia. Primero, el linaje es simplemente una filiación. Con la madre. Y ya. ¿Sí? El padre, en fin, está cazando proveedor, mamuts. etcétera. Sí, sí. ¿Qué ocurre después? Bueno, la ultimogénita. Muy bien, pero déjame llevar esto a algo que es vital para la audiencia. Hoy, en este año, en este siglo XXI, eso, a pesar de lo que hemos dicho, como tal no existe. ¿No? ¿Por qué? Porque ha variado. Hoy cuando nos hablan del concubinato de personas del mismo sexo, del matrimonio de homosexuales, ¿cómo podría darse una relación entre dos hombres o dos mujeres para tener un hijo? Hay cosas que pensemos así, en antropología jurídica. La respuesta fue la relación entre dos grupos distintos. La única posibilidad de ser un grupo conjunto, aunque fueran étnicamente diferentes o distintos, fue jurídicamente. La familia aparece para tener filiación o parentesco con el otro grupo. Ahora hay una relación familiar que no se crea filogenéticamente. Cuando ya se prohíbe la Entonces, relación. en ese sentido, se prohíbe el incesto y el matrimonio endogámico crea el parentesco. Ahora no nada más tengo madre, ahora tengo cuñados, suegra. Es decir, ¿cómo puedo identificar a los miembros que no son filogenéticamente míos? Solo culturalmente. Tuvimos que inventar norma el jurídica. parentesco. El parentesco es así. Si filogenéticamente no se puede hacer,
se tiene que inventar una familia. Ahora bien, hay cosas que, brincándonos, hay cosas que son respuestas a la supervivencia humana. ¿Qué puede pasar? Bueno, esa respuesta a la supervivencia humana puede aguantar muchas abolladuras. ¿Pero a dónde vamos? Por decir, la propiedad puede tener, bueno, algunos gravámenes, pero no muchos, en que el poder de disposición desaparezca, el poder de... Sí, hay instituciones que son cotos vedados. Hay un núcleo de la respuesta que no, pues sí, no debe tocarse. Es decir, es como se llama en la teoría política de las instituciones cotos vedados. La sociología política nos dice, bueno, cierta institución aguantará tanto. Pero no más allá. Más allá, cuidado, es como el problema del ozono. ¿Qué tanto ese hoyo de ozono va a seguir aumentando? Bueno, pues es una respuesta clara, pero nosotros deberíamos de impedirlo, simplemente como se impidió el incesto. Había una respuesta filogenética a la organización del grupo que ya no daba más. Y si no se prohibía el incesto, eso iba a desaparecer, como muy probablemente ocurrió en muchos grupos de homínidos o de muchas otras especies. En Australia hubo un experimento, bueno, hicieron desaparecer una especie porque filogenéticamente no se pudo más. Así ocurre. En el caso de la familia, como respuesta a la supervivencia, pues aguantará muchas cosas. Pero no tanto. Algunas son respuestas inútiles, inocuas, en sentido biológico, pero habrá otras que habrá cuidado. Un grupo de biólogos muestra claramente cierto tipo de flagelos que se están presentando. Sí. Uno es, por ejemplo, el SIDA. ¿Cuánto podía haber aguantado un tipo de, llamémosle, comportamientos extrapolados? Bueno, trajo así aberraciones. No sé, hay unos libros respecto a la idea familiar que es los libros de los monstruos, la monstruosidad. ¿Qué pasaba con Chile? La familia no podía aguantar tanto. Tiene así excrescencias abominables. Entonces, así como hay muchos institutos jurídicos que aguantan hasta cierto momento, pero son coto vedado. Maestro, eso es muy importante, porque hoy, en el siglo XXI, con todas las diferentes clases de familias, que no es una, sino tantos actos jurídicos, hechos jurídicos o materiales que las originen, hoy, cuando la seguridad jurídica, el sistema jurídico del derecho familiar, de la familia, ha empezado a recibir esas cargas que decías, se le han hecho agregados. Casualmente acaban de decir que actas de transexuales se les deben dar aquí, de allá, etcétera, sin siquiera aclarar si en realidad se entiende que un transexual es el que cambia de sexo quirúrgicamente y no solo aquel que se siente que socialmente tiene otro sexo cuando biológicamente es hombre o es mujer.
¿hasta dónde, dejando correr la imaginación, llegaríamos si a partir de este momento hubiera solo uniones de homosexuales o lesbianas? ¿Lo aguantará la familia? Ahora, ¿qué ha pasado con toda esta organización familiar, este orden jurídico que teníamos, y tengo que hablar de él en el pasado, porque ha sido trastocado? Tenemos 32 estados de la República, 25 códigos civiles, hoy 6 familiares, con el de Sonora recientemente aprobado. ¿Y a dónde vamos? ¿Cuánto va a aguantar la familia? Porque tú has dado una voz de alarma importantísima, con el ejemplo del hoyo de ozono, o cuando se prohibió el incesto, precisamente por eso, porque esa relación tan cercana se empezó a deformar al ser humano. Pero hoy estaremos en una puerta apocalíptica de la familia. Digo, no sé si estamos en el umbral, es decir, pero lo que sí se puede decir es lo siguiente: las respuestas que de mano invisible son resultado del biograma de la especie tienen, digamos, un espacio de extensión o de implosión, pero hay una cosa: es una respuesta a la supervivencia. ¿Qué tanto va a aguantar? Es muy probable que empiecen a surgir, llamémosle al menos, formas sociales aberrantes. No quiero decir, no soy prejuicioso en muchísimos, pero simplemente la idea en que hay al menos controversias o potenciales controversias familiares es simplemente la diferencia entre padres biológicos, padres adoptivos, o sobre todo problemas relativos a ese tipo de trasplantes hasta un punto tal que no puedan participar en vidas familiares. Hay que convenir que la vida familiar tiene un pivote relativo en que cada quien tiene funciones específicamente distintas. Hay que convenir que en las familias no hay 3 padres. Es decir, un hijo hace el papel de hijo, un abuelo hace un papel de abuelo, y bueno, son roles sociales que existen, y que existen solo dentro del patrón esquemático de la familia como respuesta a la supervivencia. Ahora, ¿qué tanto eso puede manejarse? Bueno, hay que ver que la historia nos ha ciertamente ilustrado de cómo han desaparecido, no diría yo grupos humanos, prácticamente imperios. ¿Cómo fue? Precisamente cuando ciertas cosas que son cotos vedados de la organización se tocan, han sido trastocados a un grado tal que decir, en la Edad Media se tuvo que echar para atrás muchísimo, porque no se podía convertir a todos los humanos en monjes. Resultó un problema gravísimo. La monstruosidad fue gravísima, estadísticamente enorme. Bueno, si la Iglesia tapó ese tipo de... Pero además, los monstruos produjeron epidemias. Entonces, maestro, este es un punto importantísimo para que hagamos una pausa, porque ya estamos en el siglo XXI
Estamos hablando de estos avisos y hasta dónde estas nuevas organizaciones familiares son las adecuadas o a dónde nos van a llevar. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos hablando de esta materia sobre el biograma integral del comportamiento de la familia y esperamos que, a pesar de que es un tema difícil, el maestro Tamayo, profesor emérito de nuestra alma mater, es un experto no solo en ella, sino en otras varias, y que hemos tratado de que en un lenguaje muy liso y llano podamos transmitirles a ustedes desde sus orígenes hasta hoy algunos planteamientos y algunas propuestas. Pero quisiera, por ser la última parte del programa, pedirle al maestro que dedicara algunos minutos, alguna referencia al reciente fallecimiento de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor, profesor de la facultad, Gudiño Pelayo. Por favor, maestro. Bueno, por supuesto, quiero a través de este medio y aprovechando la invitación muy amable del doctor Julián Huitrón, conductor del programa, y yo sé que en nombre de los colegas de la Facultad de Derecho hemos sentido y resentido mucho el fallecimiento de nuestro gran amigo y profesor de la escuela, el señor ministro Jesús Gudiño Pelayo. Y también enviamos nuestro pesar a sus colegas en el Poder Judicial y, por cierto, y particularmente a su familia. Es decir, lo recordaremos con mucho agrado. Yo en lo particular me impresionó porque nos habíamos quedado de ver y irónicamente yo estaba en Londres cuando él murió en esa ciudad y pues ya no tuve oportunidad de verlo y simplemente vamos a extrañar su presencia como amigo, como profesor y como un buen funcionario que siempre ha sido de carrera judicial. Que descanse en paz el señor ministro Jesús Gudiño Pelayo. Gracias, maestro. Es importante que siempre, sobre todo en esta forma, en este canal, donde siempre la sensibilidad, el vínculo con nuestros compañeros profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México siempre está presente, y que mejor que desear, y nos unimos a este pesar del maestro Rolando Tamayo por el sensible deceso del ministro Gudiño Pelayo. Antes del corte habíamos señalado algunas cuestiones de estas reformas, estos nuevos brotes sociales, estas nuevas maneras que se refieren a la familia. Y le decía yo al maestro Rolando Tamayo que sería muy conveniente ir haciendo una síntesis, ir haciendo un perfil de todo lo que hemos señalado para ustedes, sobre todo porque ¿qué proponemos? ¿Qué alternativas de solución, después de ver el pasado y analizar el presente en una perspectiva jurídica, qué propondríamos hacia el futuro? ¿Cuál puede ser el futuro de la familia? ¿Dos papás, dos mamás? Maestro, por favor. Hay yo creo, una respuesta, si no unánime, porque siempre hay un tipo que disiente, pues sí, pero está bien, pero digo, una bastante unánime respuesta es la siguiente: todas las cosas que han sido
respuestas a la supervivencia del grupo, las legislaciones, es decir, las han mantenido y conservado con muchísimo cuidado. Es decir, la antropología jurídica puede perfectamente detectar causas, procedimientos. ¿Y por qué? ¿Por qué se prohíbe el homicidio? También por qué se prohíbe el robo. Si se estimulara el robo y el homicidio, bueno, es muy probable que esa comunidad pues desaparezca o se disperse. Sí. Bueno, de la misma manera las respuestas a estas instituciones culturales son las mismas. Sobre todo, la familia es una respuesta a la supervivencia. ¿Hasta dónde puede permitirse? En el robo, bueno, que se permite el robo de famélico. Bueno, es decir, la institución que penaliza el robo, está bien. No le hace daño el robo de famélico. Es incluso conveniente, diríamos. Okay, pero la legítima defensa, bueno, muy bien, pero sigue penalizado el homicidio. En la familia, bueno, pueden producirse muchas cosas, tanto que la familia ha variado en la historia de la cultura. Muy bien. Pero ni el homicidio ha desaparecido, ni el robo ha desaparecido. Bueno, cuidado, es decir, ¿qué pasaría si la estructura familiar realmente, el núcleo de su funcionamiento, se destroza? Hay un trabajo de los profesores de Leiden, de la Universidad de Leiden en Holanda, Política, la Antropología, que exhiben una cosa muy simple. Bueno, así no. Ponen a un bebé y le dicen, miren, no es drogadicto, no es alcohólico, no es matón, no es parricida. Es bueno. Entonces, si uno trata de conservar a ese individuo en su infancia y en su mayor infancia ulterior y en su adolescencia, es decir, de alguna manera, bien, es probable que sea en su madurez un hombre normal, positivo, quizá un hombre activo en la sociedad. Bien. ¿Qué tanto puede ser vulnerable un bebé cuando no se cuida? Sí. Sería verdaderamente rarísimo. Tendríamos que ir a buscar siempre a una loba que los amamante, que los recoja del río y que los haga reyes de Roma. No es el caso. Ni hay tantas lobas, ni hay tantas Romas. Entonces, la familia es así. ¿Cómo podemos? Bueno, como hemos hecho muchas cosas. Prohibir el incesto. Proteger. No llegar más allá que altere la institución del homicidio y su penalidad. ¿Y la familia? La familia igual. Podría haber, yo diría, delitos de lesa familiar. Habría cosas que llegar a hacerlas sería o produciría un serio trastorno en la vida social. Grave. Es absolutamente claro. Tenemos ejemplos muy manifiestos en la historia que eso ocurrió.
y que las comunidades en que esa vida familiar llegó a un grado tal que se produjeron tantas aberraciones que se disipó, se extinguió, por lo menos se extinguió socialmente. No hubo más. Pues sí. Ahora, ¿cómo proteger la familia? Yo creo que, como hemos protegido muchas cosas, hemos creado cotos de caza, en donde no se caza o no se pesca porque se extingue la especie. ¿Qué propondrías concretamente para la familia hoy, en el siglo XXI, con todo lo que Los estamos únicos padeciendo? instrumentos que podríamos tener, por lo pronto, pensando, canal judicial, jueces, abogados, legisladores, es decir, Leyes. es hacer una protección constitucional severa, por lo menos protegiendo un funcionamiento y una estructura medular de la familia, no importando que haya, bueno, robos de famélicos, Homicidios. es decir, defensa del honor, defensa Legítima. propia, sí. Pero hay un cierto núcleo específico que sigue siendo nuestra respuesta a la supervivencia, al menos como grupo. Bueno, es evidente que esto que el maestro propone es fundamental porque precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde entre otros el artículo 4 se refiere a determinadas garantías constitucionales, garantías institucionales, como es la propia familia, es importante que en un momento dado nosotros, como juristas, como estudiosos de la problemática de la familia, podamos proponer alternativas de solución, como decía el maestro Tamayo, en este caso específico, de la Constitución. Pero, ¿es suficiente? La Constitución, maestro Tamayo, no va a decir cuáles son las características de tal o cual familia. Nos va a dar unas normas, nos va a dar unos principios generales que son fundamentales. Pero usted, con su experiencia, con su vasto currículum de haber participado en tantos eventos internacionales en el mundo sobre cuestiones de derecho familiar, ¿cree que podría ser respuesta una vez que se pudiera en una Constitución hacer un catálogo de verdaderas garantías constitucionales, que leyes reglamentarias, leyes secundarias, pudieran dar respuesta a eso que usted señala y que hay que tomar en cuenta esto que el maestro dice? Es una señal de atención, de peligro, de cuidado con la especie, con el biograma de la familia, con el comportamiento de esta, por lo que pueda ocurrir. Entonces, el maestro Tamayo decía una respuesta constitucional. ¿Qué sería, maestro, concretamente, o hasta dónde podríamos llevar esto? Porque creo que el artículo 4 no sea suficiente como está actualmente. Muy probablemente la Constitución no podría contener una pormenorizada normación, un ordenamiento extenso de atención, así, de protección a la familia. En muchos países se ha optado por un sistema inverso. Por ejemplo, en Francia existe la idea de alocación familiar. La alocación familiar es un procedimiento en que se estimula en términos económicos y también con cierto cuidado, soporte y ayuda a las familias, llamémosle así, que son familias tipo, padres e hijos. A esas familias tipo, sobre todo, se les ayuda, se les protege, se les da